Mi exnovio se obsesionó conmigo después de nuestra ruptura hasta el punto de crear perfiles falsos para acercarse a mi nueva pareja, pero lo que descubrí sobre sus intenciones reales me heló la sangre. El olor a café recién hecho de mi pequeña cafetería de barrio solía ser el ancla que me devolvía a la calma, pero incluso ese aroma no lograba disipar la persistente sensación de ser observada. Habían pasado 6 meses desde que corté con Alex, y aunque nuestra ruptura fue inicialmente caótica, me sorprendió lo rápido que pareció aceptar la distancia, demasiado rápido, en retrospectiva. Ahora, mi vida giraba en torno a Gabriel, un arquitecto con una sonrisa honesta y ojos que me veían sin el juicio o la posesividad que yo había aprendido a temer. Nuestra relación era un respiro, un jardín cuidado donde la maleza de mi pasado no tenía cabida. O eso creía. Las primeras señales fueron sutiles, como notas disonantes en una melodía perfecta. Gabriel, que es notoriamente reservado en redes sociales, comenzó a recibir solicitudes de amistad extrañas. Perfiles nuevos, con nombres genéricos y fotos de stock o, peor aún, fotos robadas de influencers de bajo perfil. Al principio, nos reímos. Otro bot, decíamos, y él las ignoraba. Pero entonces, el tono cambió. Una cuenta con el nombre de El Guardián de la Verdad comenzó a enviarle mensajes directos a Gabriel. No eran amenazas directas, sino insinuaciones veladas sobre mi carácter. Ten cuidado con ella, no es quien dice ser, decía uno. Su pasado es una caja de secretos que no querrás abrir, rezaba otro. Cuando me lo enseñó una tarde, mi estómago se hundió. La forma de escribir, ciertas frases y modismos, me resultaban terriblemente familiares. Eran ecos del lenguaje que Alex usaba cuando intentaba manipularme durante nuestras discusiones. Un escalofrío me recorrió la espalda. La distancia física no había significado el fin de su obsesión, solo había cambiado de campo de batalla. Es ridículo, intenté decir con voz firme, aunque mis manos temblaban mientras sostenía su teléfono. Debe ser alguien que no me quiere. Gabriel, siempre sensato, me miró con preocupación. No, Laura. Esto es otra cosa. Investigué un poco. El Guardián está en el grupo de un foro de fotografía al que tú y Alex fueron una vez. Y mira esto. Deslizó la pantalla hasta un comentario de El Guardián en una foto antigua de un evento local. El comentario no tenía sentido para cualquiera, pero para mí, era un puñetazo en el alma. Mencionaba una broma interna que solo Alex y yo compartíamos, algo sobre un pez de colores y un día de lluvia. Era Alex. Sin duda alguna. La rabia me encendió. No era suficiente con atormentarme a mí, ahora estaba intentando envenenar mi nueva felicidad, mi relación con Gabriel. La obsesión había escalado de un acoso telefónico pasivo a una intrusión activa. Borró los mensajes, bloqueó la cuenta, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Decidí no confrontar a Alex. Sabía que eso solo alimentaría su ego y su juego. En cambio, le dije a Gabriel que confiara en mí y en nuestra relación, y juré que descubriría la verdad tras esos perfiles. Esa noche, mientras Gabriel dormía a mi lado, saqué mi vieja laptop, la que Alex no conocía, y creé una cuenta de correo electrónico completamente nueva y anónima. Estaba a punto de descender a la madriguera del conejo de la locura de mi exnovio. Necesitaba saber cuánto sabía y, más importante aún, cuáles eran sus verdaderas intenciones. Sabía que el objetivo era separarnos, pero sentía que había algo más oscuro, algo más retorcido bajo la superficie de su patética venganza. El juego había comenzado, y yo no iba a ser la víctima pasiva esta vez. La decisión de profundizar en el pasado de Alex me llevó a un lugar que había evitado cuidadosamente, el archivo digital de nuestros 3 años juntos. En la vieja laptop, abrí la carpeta olvidada, un cementerio de recuerdos etiquetada crípticamente como varios 2018 a 2021. No busqué fotografías, ni videos de viajes,
me enfoqué en el rastro digital de su mente. Sabía que Alex había sido siempre un adicto a los foros y las comunidades online, buscando validación y atención que, en retrospectiva, nuestra relación no podía llenar. Empecé por revisar los correos electrónicos antiguos, los que me había reenviado y los que habíamos intercambiado sobre sus proyectos. Encontré una serie de links a un foro poco conocido de desarrollo personal, de esos que prometen desbloquear tu potencial y recuperar el control. Alex, al final de nuestra relación, se había metido de lleno en esa filosofía, que yo había desestimado como autoayuda barata. Lo que descubrí allí no fue barato, sino inquietante. Alex, bajo un seudónimo diferente al de El Guardián de la Verdad, aquí era el inoculado, había estado compartiendo detalles íntimos de nuestra ruptura. No lo hacía como un hombre herido, sino como un estudiante que había fallado una prueba. Ella está intentando destruir mi marco. Me ha abandonado por un espécimen alfa de bajo valor que usa el sentimentalismo como arma, leía en un hilo de hace 5 meses. Debo recalibrar el control. No puedo permitir que la prueba escape. La misión es mostrarle la realidad de su error, y la única forma de hacerlo es desmantelando su nueva ilusión. Las palabras eran frías, clínicas, desprovistas de emoción genuina, y me helaron la sangre por su formalidad. Él no me veía como una expareja, sino como un activo que había perdido valor y necesitaba ser reintegrado o neutralizado. Profundizando en las respuestas de la comunidad, encontré un nombre que se repetía, el mentor de hierro. Este individuo parecía ser la figura central del foro, un supuesto gurú que daba consejos basados en una retorcida mezcla de psicología pop y tácticas de manipulación. Los alumnos le presentaban sus casos, sus exnovias o parejas, y él les dictaba un plan de acción. El plan de acción que le había dado a Alex era aterrador en su especificidad. 1. Aislamiento del objetivo. Yo crear una imagen de inestabilidad y mentira alrededor de mi persona. 2. Ataque al punto débil. Gabriel crear una cuenta falsa que ataque directamente el orgullo y la confianza del rival con información sensible. 3. La revelación. Una vez que la pareja se quiebre por la desconfianza, Alex debía reaparecer, no como el acosador, sino como el salvador que había estado velando por mí desde la distancia. La estrategia no era solo separarnos, era destruir mi percepción de la realidad para que yo volviera a depender emocionalmente de él. Pero el escalofrío final llegó cuando abrí un archivo adjunto que Alex había guardado de una de sus clases con el mentor de hierro. Era un documento PDF mal maquetado, titulado El Plan de Reasignación de Activos, Nivel Omega. El texto explicaba que, si el activo, es decir, la expareja, demostraba ser irreparable o demasiado resistente al control, debía ser sacrificado para proteger la misión del estudiante. El sacrificio no era solo emocional, sino que detallaba cómo se debía destruir su reputación, su carrera o, en casos extremos, su libertad con acusaciones graves si era necesario. Mi corazón latía desbocado. Esto ya no era el despecho de un exnovio. Esto era una doctrina de acoso organizado y destrucción personal, y Alex no era solo el acosador, sino un peón que seguía órdenes de un culto o una secta online que normalizaba la sociopatía. El objetivo real de Alex, dictado por el mentor, no era acercarse a Gabriel solo para separarnos, sino recabar información sobre la vida de Gabriel que pudiera usar para incriminarme, o incluso incriminarlo a él. Si yo no regresaba, Gabriel era solo una herramienta. Y yo, solo un activo. Cerré la laptop con manos temblorosas. Necesitaba moverme. La siguiente fase del plan de Alex era la revelación. Tenía que anticiparme y descubrir quién diablos era el mentor de hierro y qué información sensible había logrado obtener Alex sobre mi nueva vida. La adrenalina me mantenía despierta. La frialdad con la que Alex me había descrito como un activo inestable había transformado mi miedo en una determinación helada. Ya no era una víctima, era una investigadora infiltrada. Con la misma laptop anónima, regresé al foro que Alex usaba.
El sitio web era una reliquia visual de los años 90, diseñado para el anonimato y la oscuridad. Bajo el seudónimo de Cassandra-Roto, un nombre que sugería verdad y vulnerabilidad, buscando atraer la empatía del grupo, creé un perfil. Mi primer movimiento fue publicar un mensaje en el hilo más activo, uno donde se discutían estrategias de recuperación. Usé el lenguaje que había descifrado en los archivos de Alex, jerga sobre marcos, activos recalcitrantes y la sensación de pérdida de control. He fallado mi misión, escribí, imitando la desesperación que buscaban. Mi activo ha desertado con un espécimen, blando, que no entiende el juego. Necesito urgentemente la guía de El Mentor de Hierro para reajustar mi marco y evitar el plan Omega. Siento que me está llevando a la ruina, necesito un plan de reasignación. La respuesta fue casi inmediata, pero no del mentor. Varios alumnos se abalanzaron, ofreciendo consejos genéricos. Pero una hora más tarde, recibí un mensaje privado que me hizo temblar. Venía de un perfil llamado Estratega Silencioso. Tu terminología es precisa. Eres una alumna que entiende la seriedad de la situación. El mentor está ocupado con casos de mayor calibre. Yo soy su lugarteniente y filtro. Describe tu activo y la amenaza con detalles. Solo si tu caso merece la atención del mentor, te daré el acceso a su canal privado. Decidí jugármela. Necesitaba que este estratega silencioso confiara en mí. Empecé a narrar una versión distorsionada de mi propia historia, describiendo a Laura, yo misma, como una mujer volátil y al rival, Gabriel, como un ingenuo. Pero, intencionalmente, cometí un error crucial. Mencioné información que solo Alex podría haber conocido, con la esperanza de que el estratega la reconociera y me vinculara indirectamente con mi ex. El activo Laura es especialmente difícil. Ella cree que su nueva pareja, el arquitecto, es puro, pero no sabe que él ya está bajo vigilancia. Tenemos información de un incidente del que no le ha hablado a Laura, algo de hace unos años en su antiguo trabajo con el que podría ser fácilmente comprometido, pero mi activo, Alex, no ha sabido cómo usarla. Tecleé con los dedos sudorosos. El estratega silencioso tardó un poco más en responder. Cuando lo hizo, su mensaje era breve y escalofriante. Tu conocimiento del caso Alex es considerable. El guardián es un buen estudiante, pero es impaciente. El mentor está al tanto de la información del arquitecto, y era parte de la fase 4, no de la fase 2. Si quieres su guía, debes probar tu lealtad. Te enviaré un acceso cifrado a un canal de comunicación seguro. Allí te encontrarás con él. Si intentas traicionarlo, él lo sabrá. No juegues con fuego. El mensaje contenía un link con una clave de acceso de 16 caracteres. Me di cuenta de que no solo había logrado acercarme al mentor, sino que había confirmado que Alex le había entregado información detallada y, aparentemente, comprometedora sobre Gabriel. Mi corazón dio un vuelco. El objetivo de Alex no era solo hacerme sentir insegura, era destruir la vida profesional y legal de Gabriel usando una supuesta información que había recolectado. Pero, ¿qué era ese incidente del que Alex se había enterado? ¿Y por qué Gabriel no me lo había mencionado? La idea de entrar a ese canal me aterraba, pero era la única forma de saber que tenía a Alex, y evitar que lo usara. Sabía que al abrir esa puerta cifrada, no me encontraría con un troll de internet, sino con la mente maestra detrás de una red de manipulación. Tomé aire, introduje el código y pulsé Enter. El canal se cargó, y el nombre en la parte superior me hizo contener la respiración. El mentor de hierro está en línea. Al entrar en el canal cifrado, el entorno era espartano, un chat de texto simple. Solo había 2 usuarios conectados, Cassandra-Roto, yo, y el mentor de hierro. Mi corazón latía como un tambor contra mis costillas. Sabía que cada palabra debía ser calculada. Él no era un aficionado. El mentor fue el primero en escribir,
Su mensaje era conciso y poseía una gravedad artificial, como si estuviera leyendo de un guión prescrito para intimidar. Cassandra-Roto. El estratega me ha informado de tu conocimiento del caso Alex. Has entrado a mi dominio. Dime en una sola frase por qué no debería catalogarte como un activo doble y silenciarte ahora mismo. Sentí un escalofrío. Silenciarte. Él no hablaba de bloquear, sino de una amenaza real. Pero no podía titubear. Escribí mi respuesta, adoptando un tono de soberbia y frustración, como una alumna superior que critica a un compañero ineficiente. Porque el caso Alex es una falla de tu marco, mentor. El guardián es ineficaz y se ha dejado llevar por el sentimentalismo. Me enviaron para corregir su error antes de que estropee la fase 4. Dime tú por qué sigues perdiendo el tiempo con él cuando la información sobre el arquitecto ya está lista para la ejecución. Hubo una pausa, una eternidad de 20 segundos en el chat. Pude imaginar al hombre al otro lado de la pantalla frunciendo el ceño, sintiéndose atacado en su autoridad. Finalmente, respondió, el guardián es leal. Su impaciencia es un defecto corregible. Tú estás mostrando un exceso de celo y eso es igual de peligroso. Especifica la información que crees que ya está lista. Dime por qué piensas que la has visto. Prueba tu valor. Este era el momento. Tenía que presionar y forzarlo a revelar la naturaleza de la amenaza contra Gabriel. El guardián me envió los archivos cifrados que obtuvo de la nube del arquitecto. Sé del incidente de la licitación de 2021 y de la supuesta transferencia ilegal de fondos. Sé que el objetivo es hacer que el arquitecto pierda su licencia y que Laura crea que él es un criminal. Si Alex usa esto, arruinará el tiempo perfecto. Es demasiado pronto. Necesito la clave de ejecución que le diste para contenerlo. Mentí descaradamente sobre los archivos cifrados, pero utilicé el término que había visto, licitación de 2021 y transferencia ilegal. Si él lo confirmaba, sabría que esa era la mentira que Alex le había vendido y la amenaza real contra Gabriel. La respuesta llegó en un bloque de texto que me heló la sangre, no solo por su contenido, sino por el conocimiento íntimo que revelaba. Tienes una visión limitada, Cassandra. La información de la licitación es solo el anzuelo. No se trata de su licencia, se trata de su vulnerabilidad. El arquitecto Gabriel no puede arriesgarse a una investigación oficial por el fraude de 2021 porque eso llevaría a revisar su pasado más profundo. Alex no sabe esto. Y tú tampoco. La verdadera intención de la fase 4 es usar el miedo a la investigación para obligar a Gabriel a romper él mismo la relación con Laura, de forma tan brutal que ella corra directamente de vuelta al guardián. Buscando seguridad. La clave de ejecución no es para contener a Alex. Es para contener a Gabriel. Si yo presionaba a Gabriel con la información, él rompería con Laura y asumiría el daño para evitar que descubran la verdad de su hermano menor, al que está protegiendo. Ahora, el hecho de que conozcas la información de la licitación prueba que tienes acceso a Alex. Eres una traidora. Y por eso, la fase 4 se adelanta. El guardián tiene luz verde para atacar a Gabriel en las próximas 48 horas. Antes de que pudiera reaccionar o responder, el canal se cerró. El pánico se apoderó de mí. El plan era mucho más elaborado de lo que jamás imaginé, apuntando a una supuesta debilidad personal de Gabriel, su hermano, para forzarlo a abandonarme. Pero lo que me golpeó como un rayo fue que el mentor de hierro había confirmado la información sensible que Alex estaba a punto de usar, y lo había acelerado al verme descubierta. La historia del hermano era la pieza que faltaba. Salí corriendo de la habitación para encontrar a Gabriel, mi corazón gritando una advertencia. El tiempo se había acabado. Él estaba en peligro real. Salí disparada del escritorio, dejando la laptop aún humeante de adrenalina. Eran casi las 2 de la madrugada.
La amenaza no era abstracta ni lejana, era inminente. 48 horas. Tenía que despertar a Gabriel, pero la idea de pronunciar las palabras mentor de hierro, activo y transferencia ilegal en voz alta me parecía surrealista. Entré a la habitación. La luz de la luna se colaba por la ventana, iluminando su perfil sereno. Me acerqué y lo sacudí suavemente, susurrando su nombre. Gabriel, despierta. Es importante. Necesitas escucharme. Se revolvió, sus ojos se abrieron, primero confusos, luego alarmados al ver mi rostro pálido y tenso. Laura, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Es Alex. Me senté pesadamente al borde de la cama, reuniendo el valor. Decidí no adornar nada. La urgencia del peligro requería la verdad cruda. Es peor que Alex. Él no está solo. Es parte de algo, una especie de secta o grupo de acoso en línea. Se llama el mentor de hierro. Le expliqué la jerga que había encontrado, el término activo, el marco, y como Alex había estado compartiendo cada detalle de nuestra vida con ellos, viéndome como un objeto a recuperar. Gabriel me escuchaba con una quietud aterradora, su mano buscando la mía, pero yo la retiré. Necesitaba que se concentrara en las palabras, no en el consuelo. Su plan no era que Alex regresara pidiendo perdón. El plan era que tú me dejaras. Que lo hicieras de una forma tan violenta que yo regresara a Alex buscando refugio. Y para lograrlo, han recopilado información sobre ti. Gabriel, tienes que decirme la verdad. Tomé aire, y pronuncié la frase que el mentor me había obligado a escuchar. Alex tiene luz verde en las próximas 48 horas para filtrar información sobre la licitación de 2021 y la supuesta transferencia ilegal de fondos de tu antiguo trabajo, no para que pierdas tu licencia, sino para forzarte a proteger a tu hermano menor. El efecto fue devastador. El color abandonó su rostro. Sus ojos se fijaron en un punto invisible, y el silencio se llenó de su respiración agitada. La confirmación no vino con palabras, sino con ese terror absoluto. ¿Cómo sabes lo de Mateo? Preguntó con un hilo de voz que apenas reconocí. El mentor lo dijo. Dijo que la información de 2021 es solo el anzuelo para obligarte a cortar lazos conmigo, antes de que una investigación revele la verdad sobre tu hermano. Por favor, tienes que decírmelo. Lo necesito para defendernos. Gabriel se levantó de la cama, caminó hacia la ventana y se quedó mirando la calle vacía por un momento que pareció una hora. Cuando se dio la vuelta, el hombre sonriente y seguro que yo conocía se había desvanecido, reemplazado por un hombre consumido por la culpa y el miedo. Hace 4 años, comenzó, con la voz grave y entrecortada. Mi hermano, Mateo, no es un niño, pero siempre ha sido vulnerable, impulsivo. Se metió en un problema de deudas con gente muy peligrosa. Para saldarlo, intentó pedir prestado dinero de una cuenta de la empresa de arquitectura donde trabajaba yo en ese momento. Una transferencia pequeña, que él planeaba reponer, pero que era ilegal y fácilmente rastreable. La empresa iba a denunciarlo y eso habría arruinado su vida, su futuro. Lo habría llevado a la cárcel. Hizo una pausa, con la garganta visiblemente tensa. Yo tenía acceso a la cuenta de licitación grande. La transferencia ilegal de la que habla Alex, esa fui yo. Yo asumí la culpa. Moví una cantidad similar de mi propia cuenta al fondo de licitación de la empresa para que el balance cuadrado y nadie notara la falta de Mateo, y luego eliminé los rastros de la transferencia de mi hermano. Utilicé mi acceso privilegiado para hacer que pareciera que yo había intentado mover dinero de la licitación a una cuenta offshore para mi propio beneficio. La empresa me despidió silenciosamente, sin denuncia, para evitar un escándalo interno por la falla de seguridad, pero con un acuerdo de confidencialidad y una amenaza velada. Si se hacía público o yo volvía a intentarlo,
desvelarían la transferencia ilegal y me hundirían. Lo hice para salvar a Mateo, Laura. Nadie lo sabe. Ni siquiera Mateo sabe el riesgo que corrí. Mi respiración se aceleró. No había sido Alex quien había recopilado la información comprometida sobre Gabriel. Había sido Gabriel mismo quien había creado una coartada perfecta para ser chantajeado. Y Alex, o el mentor, había descubierto el verdadero punto de presión. No era la carrera, sino el secreto del hermano. Alex no tiene un archivo cifrado, le dije, mi voz ahora fría y resoluta. Él ha estado buscando cómo incriminarte para que yo te odie. Pero el mentor no quiere eso. El mentor quiere que tú te asustes tanto de la investigación que te alejes de mí para protegerme a mí, de la verdad sobre tu propia familia. Y ahora, concluí, mirando mi reloj, tienen menos de 48 horas. Alex va a hacer el movimiento, y si no nos anticipamos, tu vida y la de tu hermano se desmoronarán. Gabriel me miró, y por primera vez, el miedo en sus ojos dio paso a la confianza. Dime qué debemos hacer. He estado huyendo de esto por 4 años, pero tú me has encontrado al hombre que se esconde detrás. Ahora vamos a enfrentarlo. La noche se transformó en una frenética sesión de planificación. Laura y Gabriel sabían que cualquier filtración online sería instantánea e irreversible. La única forma de mitigar el daño era tener una respuesta legal inmediata que desacreditara a Alex y a su información antes de que pudiera consolidarse en la mente pública. A las 3:30 de la mañana, Gabriel llamó al contacto de mayor confianza que tenía, una abogada especializada en delitos económicos y corporativos. La única persona fuera de su familia que conocía la gravedad del incidente de la licitación de 2021. La llamó Victoria. Y no le dio detalles, solo una orden urgente. Necesito que prepares una defensa de contención contra difamación y chantaje digital. Lo necesito para hoy mismo. A las 7 de la mañana, Gabriel y Laura estaban sentados en el despacho de Victoria. Laura se encargó de narrar la historia completa, desde los perfiles falsos y la obsesión de Alex hasta la infiltración en el foro y la escalofriante revelación del mentor de hierro sobre el hermano de Gabriel, Mateo. Victoria, una mujer con un semblante firme y ojos perspicaces, tomó nota sin inmutarse, reconociendo la seriedad de la situación. El plan es simple, dictaminó Victoria, golpeando la mesa con el bolígrafo. No podemos detener a Alex de publicar. Podemos detener que esa publicación tenga impacto. Si el objetivo es que Gabriel termine la relación por miedo, vamos a eliminar el miedo. La estrategia de contención. Victoria ideó un plan de 2 frentes. 1. La contención digital, inmediatamente después de que se publique la información, o incluso antes si Alex hace algún movimiento preliminar. Victoria emitirá un mandato de cese y desista al proveedor de la plataforma donde se haga la filtración, un foro, una red social. Lo más importante, enviarían una carta de advertencia judicial al último correo conocido de Alex, acusándolo de acoso agravado y extorsión. El objetivo no era ganar un caso de inmediato, sino infundir miedo en Alex y hacerlo dudar. 2. El control de daños personales. Gabriel debía preparar una declaración, clara y creíble, que mitigara las acusaciones de la licitación de 2021. Pero aquí estaba el giro maestro. No vamos a negar que hubo una irregularidad con la licitación, explicó Victoria. Pero sí vamos a negar que fuera para su beneficio. Vamos a sembrar la duda legal. Lo más importante, Gabriel, es que debes hablar con Mateo. La mención de su hermano hizo que Gabriel dudara. Si le digo a Mateo que arriesgué mi carrera por él, y que ahora Alex lo sabe, lo destrozaré. Es justo lo que quieren. Es lo contrario, interrumpió Laura. El mentor quiere que creas que si lo proteges, me perderás, y que si me proteges, perderás a tu hermano. Pero si nos enfrentamos juntos, no perdemos a nadie. Confía en mí y confía en él. Gabriel asintió,
las lágrimas asomando en sus ojos por primera vez. Era la prueba final de su lealtad, la decisión de dejar de cargar su secreto solo. El cebo legal. Mientras Victoria preparaba los documentos, Laura hizo un movimiento audaz. Usando su cuenta anónima de Cassandra-Roto, envió un último y provocador mensaje al foro del mentor. El guardián está cometiendo errores graves y ha llamado la atención de entidades externas. Su negligencia ya está poniendo en riesgo el anonimato de otros activos. La ejecución de la fase 4 es prematura y descuidada. Él será el primero en caer y arrastrará a sus contactos. Necesitamos una nueva estrategia o esto terminará en un caso legal con precedente público. Este mensaje, cargado de términos legales y una sensación de pánico, era un cebo. Si el mentor era un cobarde que operaba desde la oscuridad, como la mayoría de los acosadores, el miedo a la exposición legal podría obligarlo a tomar una decisión, o silenciar a Alex, o rebelarse. Salieron del despacho de Victoria a mediodía, con una sensación de preparación, aunque no de alivio. La trampa legal estaba lista. El resto del día transcurrió en tensa calma. Gabriel, con el corazón en la mano, llamó a su hermano para contarle la verdad. Laura se concentró en monitorear la red, esperando el momento exacto en que Alex daría su primer golpe. Sabía que no se harían esperar. El silencio era solo la calma antes de la tormenta. El ataque no llegó en un email ni en un tuit. Alex demostró ser más insidioso. El desencadenante llegó a las 23:17, 20 horas después de la confesión de Gabriel, a través de un sitio web de noticias locales de baja credibilidad. El titular era sensacionalista y jugaba con la duda. Preguntas sin respuesta. El arquitecto Gabriel, apellido oculto, protegido de la Junta, esconde un fraude de licitación de 2021. El artículo, firmado por un tal investigador libre, detallaba con una precisión escalofriante la transferencia de fondos de la cuenta de licitación y el acuerdo de confidencialidad que Gabriel había firmado al dejar la empresa. No mencionaba a Mateo, pero sí dejaba entrever que la empresa había encubierto al arquitecto por miedo a exponer a alguien de mayor calibre o por miedo a la corrupción interna. La intención era clara, sembrar la sospecha legal y moral. En el mismo momento, Laura sintió el teléfono vibrar en su mano. Era una notificación de su cuenta Cassandra-Roto. El estratega silencioso había respondido a su cebo legal, pero en lugar de acobardarse, sonaba furioso. Tu advertencia de riesgo legal es ridícula. El guardián es un peón. El poder real no teme a los abogados de bajo nivel. Lo que teme es que se revele la ubicación del servidor principal que aloja toda la documentación de las misiones. Te crees lista, pero solo eres un eslabón roto. Ahora, mira cómo el guardián desmantela la vida del arquitecto. El servidor es el único que puede hundirnos, y está en un lugar que nunca adivinarías. El mensaje no ofrecía detalles, pero había sido enviado desde una dirección IP que el estratega no solía usar. Era una IP temporaria, probablemente de un café o una biblioteca. Laura se centró de nuevo en el artículo. El detalle que heló la sangre. Mientras Gabriel enviaba el link a su abogada, Victoria, Laura se concentró en la redacción del investigador libre. Alex había cometido un error crucial, un destello de su verdadera intención, tan sutil que solo ella podía verlo. En el último párrafo, el investigador libre concluía: este patrón de mentiras y ocultación es un peligro para cualquiera que se acerque al arquitecto. Las personas que confían en él están durmiendo con el enemigo. Se merecen una vida limpia de pececillos de colores y secretos. El aire se fue de mis pulmones. Pececillos de colores. Esa era la broma interna, la misma que había usado el primer perfil falso, el de El Guardián de la Verdad, meses atrás. Era la firma de Alex. Pero la forma en que lo había insertado, en un contexto de fraude legal, demostraba que, para Alex,
el fraude de 2021 era secundario. El verdadero castigo era la intrusión total en mi vida, la prueba de que podía acceder y contaminar incluso nuestras bromas privadas. Sin embargo, ese no fue el detalle crucial. Laura se deslizó hasta el final del artículo, al código fuente. Aunque el artículo estaba alojado en una web de noticias, la foto de baja resolución que acompañaba la nota, una imagen borrosa del antiguo edificio de oficinas de Gabriel, estaba alojada en un servidor externo. El nombre del servidor era un dominio recién creado y muy simple, veritas-activos-server.net. Gabriel, espera. La foto, gritó Laura, señalando el dominio en la barra de direcciones. Mira dónde está alojada esta foto. Veritas Activos Server. El mentor habla de su servidor, el estratega lo confirma. Este tiene que ser el servidor que guarda todos los documentos de sus misiones. Si lo encontramos, tenemos todos sus casos, y la identidad del mentor y Alex. Gabriel, que estaba al teléfono con Victoria, le transmitió el descubrimiento. Victoria reaccionó de inmediato, perfecto. Un servidor anónimo es una joya. Es una prueba de conspiración criminal. Voy a usar ese dominio como prueba principal en la solicitud de urgencia. Mientras tanto, necesitamos que su amiga, la experta en informática forense, intente rastrear la ubicación física de ese servidor. Podría ser la madriguera. La respuesta legal. A los 10 minutos, la abogada Victoria actuó. La web de noticias ya había replicado el artículo en un par de foros más. Pero de repente, una carta oficial, firmada por Victoria, apareció en la sección de comentarios del artículo original y fue enviada a los administradores de la web. La carta acusaba a investigador libre de difamación maliciosa, extorsión digital y conspiración para cometer fraude. Citando el dominio veritas-activos-server.net como prueba de una asociación criminal organizada y el contenido de la filtración como parte de un plan de acoso agravado. El efecto fue inmediato. La web de noticias eliminó el artículo en cuestión de 15 minutos, aterrorizada por la mención de conspiración criminal. La contención había funcionado. La filtración de Alex fue efímera, y el pánico del investigador libre al ser confrontado con la posibilidad de una acusación seria demostró que el plan Omega solo funcionaba en la oscuridad. Pero la guerra no había terminado. Ahora tenían la pieza más importante, el nombre del servidor. Era hora de pasar a la ofensiva y cazar al cazador. La abogada Victoria había ganado tiempo y había neutralizado la primera oleada de ataques de Alex, pero para terminar el juego, necesitaban encontrar el origen físico del mal. El servidor veritas-activos-server.net. Laura no tuvo que buscar muy lejos. Su mejor amiga, Isabel, era una ingeniera de ciberseguridad con una especialización en rastreo forense. La llamó, contándole la versión profesional de la historia, un exnovio acosador que usaba un servidor cifrado para extorsionar a su nueva pareja. Isabel, acostumbrada a lo retorcido del Internet, aceptó de inmediato. Dame el dominio y el nombre del servidor, y déjame un par de horas, dijo Isabel con su habitual tono tranquilo. Si no usaron una VPN Premium o una red Tor muy bien configurada, encontraré al menos un rango de IP. Y con el rango, puedo reducir el radio de búsqueda. La casa de la IP. Laura y Gabriel pasaron las siguientes 2 horas mirando la pantalla de Isabel a través de una videollamada. Isabel trabajaba con una mezcla de comandos de Linux y herramientas de rastreo. El dominio es nuevo, solo tiene un par de días, comentó Isabel. Está registrado en un registrador extranjero de muy bajo coste, usando información falsa, por supuesto. Lo típico de alguien que quiere anonimato barato. Sin embargo, el anonimato barato no era suficiente. Isabel logró saltar la primera capa de ofuscación y obtuvo la IP real del servidor. Bingo. Tienen el servidor alojado en, no me lo puedo creer.
Es una red local de Movistar en la ciudad. No están usando una datacenter profesional. Esto no es un grupo terrorista. Es un freak con un servidor casero escondido en algún lugar. El hecho de que el servidor no estuviera en un centro de datos, sino en una red doméstica o de pequeña empresa, confirmaba que el mentor de hierro era un individuo, no una gran organización. Era una señal de paranoia y control, queriendo tener el botín cerca. Isabel logró triangular la IP con un margen de error de unos 100 metros. Aquí está, declaró Isabel, señalando el mapa en su pantalla. La IP lleva a un radio de búsqueda en el distrito de Villa de Gracia, justo en el límite de la zona industrial. Hay una concentración de pequeñas oficinas y almacenes viejos por ahí. Gabriel se quedó en silencio, procesando la información. Villa de Gracia era un distrito que ambos conocían bien. Pero esto es lo que me preocupa, añadió Isabel. Aunque la IP es de esa zona, el tráfico de administración del servidor, el login del mentor, por así decirlo, proviene de una dirección totalmente diferente. De una IP dinámica, de una red de cafés o bibliotecas que cambia a menudo. Es decir, el mentor no está donde está el servidor. ¿Y Alex?, preguntó Laura, con la voz tensa. Isabel hizo un par de pulsaciones más y sonrió con amargura. Mira esto. La última vez que alguien subió un archivo grande al servidor, un backup completo, fue hace 12 horas. El origen de esa subida fue un punto de acceso a Internet en un cibercafé que está precisamente en Villa de Gracia, a solo 2 calles de la ubicación del servidor. Es casi seguro que ese fue Alex subiendo la filtración. La conclusión heladora. En ese momento, la verdad se clavó en mi mente. El mentor de hierro era el cerebro, operando a distancia, posiblemente con una identidad legal intachable. Pero Alex era el peón, el ejecutor físico, quien tenía acceso al servidor y a la información. Alex no solo era el acosador, sino también el guardián del hardware de la secta. Gabriel se puso de pie, su expresión una mezcla de miedo y rabia controlada. Villa de Gracia. Conozco esa zona. Hay un edificio de oficinas abandonado allí, cerca de donde Isabel marcó el servidor. Si Alex está usando ese cibercafé y el servidor está tan cerca, debe estar en uno de esos locales. Y si Alex tiene el servidor, tiene la llave de toda su operación. Tenemos que ir a la policía, dijo Laura, con la mano temblando. No, Laura, no aún, intervino Gabriel. Si vamos a la policía con solo una IP, Alex tendrá tiempo de vaciar el servidor y desaparecer, y el mentor se borrará del mapa. Lo que Victoria necesita es la prueba física, el hardware del servidor, con todos los casos y los mensajes. Necesitamos saber qué almacena ese servidor y si hay más gente en peligro. Laura miró a Gabriel. Entendía la lógica. Si la policía intervenía sin la prueba definitiva, Alex y el mentor ganarían por falta de evidencia. Pero ir ellos mismos era un riesgo monumental. Hay una sola posibilidad, dijo Gabriel, mirando su reloj. Si vamos ahora, antes del amanecer, y encontramos el local que corresponde a esa dirección, tal vez, solo tal vez, podamos irrumpir, obtener el servidor y entregárselo a Victoria. Tendremos al acosador y la evidencia de la extorsión. Laura asintió. Si el mentor se entera de que el servidor está en peligro, moverá a Alex. Tenemos que ir ahora, y tenemos que encontrar el local exacto sin ser vistos. La infiltración nocturna en Villa de Gracia era la única forma de conseguir la prueba que hundiría a Alex y desenmascaría al mentor. Pero había algo más, una punzada de miedo que me recorría la espalda. Si el mentor era tan paranoico, y Alex era tan posesivo, ¿qué haría si nos descubría en el acto de robar su control, su tesoro más preciado? El aire frío antes del amanecer mordía la piel de Laura y Gabriel mientras se acercaban al radio de búsqueda en Villa de Gracia. Con la coordenada aproximada que Isabel les había dado,
se movían como sombras. El área era un laberinto de almacenes abandonados y fachadas de oficinas deterioradas. Finalmente, Gabriel se detuvo frente a un pequeño local con la ventana cubierta de papel de periódico amarillento y una placa apenas visible: Asociación de Artistas Digitales Libres. «Tiene que ser aquí», susurró Gabriel, señalando el cableado de fibra óptica que entraba por la pared lateral, justo en el punto de la triangulación de la IP. Perfecto para esconder un servidor. Nadie sospecharía de una asociación sin fines de lucro. La puerta estaba cerrada con un candado de seguridad moderno. Gabriel, que había traído herramientas básicas, se puso a trabajar en silencio. Laura montaba guardia, el corazón martilleando contra su costilla. 5 minutos después, el candado cedió con un chasquido metálico. Entraron en la oscuridad, guiados solo por la linterna de sus teléfonos. El lugar olía a polvo y humedad. El tesoro de la obsesión. La primera habitación estaba vacía, pero al fondo, una puerta de madera vieja estaba ligeramente abierta, de la que emanaba un tenue zumbido. Entraron en la pequeña sala. No era un centro de datos, sino un lugar de trabajo improvisado, iluminado por el parpadeo constante de una sola pantalla de monitor. En una mesa de metal, entre cables desordenados y latas de bebida vacías, se encontraba la prueba: una pequeña torre de computadora con ventiladores ruidosos. El servidor. Laura se acercó a la mesa. La pantalla mostraba una interfaz de gestión de archivos. En la carpeta abierta, etiquetada como «Activos en proceso», había cientos de subcarpetas. Cada carpeta tenía el nombre de una mujer, y dentro, archivos de seguimiento, transcripciones de llamadas, fotos robadas y planes de acoso idénticos al de Alex. El mentor de hierro era el centro de una red de sociopatía digital a nivel nacional. Gabriel ya estaba desconectando los cables del servidor. «Tenemos que llevarnos todo. Victoria necesita el hardware». Mientras desconectaba el último cable, la mirada de Laura cayó sobre un archivo en el escritorio virtual. No estaba en la carpeta de acoso. Estaba etiquetado con un solo nombre: Laura, versión final. «Espera», Gabriel, dijo Laura, con la voz apenas audible. Abrió el archivo, esperando ver un plan de destrucción similar al de las otras mujeres. Lo que vio la hizo tambalearse. No era un plan de ataque. Era una carta, sin fechar, escrita por Alex. «Y cuando ella regrese a mí, mentor, la recibiré. Pero no será suficiente. Ella debe ser purificada. Su amor por el arquitecto la ha corrompido, me ha traicionado. No podemos permitir que siga existiendo un mundo donde ella elija a otro. Después de que le demuestre que soy su único ancla y que el arquitecto es un criminal, la llevaré a un lugar donde nadie más pueda encontrarla. La única intención real no es recuperarla, es desaparecerla de este mundo y recrear una realidad donde solo existamos nosotros dos. Si no puedo tenerla lejos de las opciones, la tendré fuera de la vista de todos». El texto continuaba con descripciones inquietantes sobre una cabaña remota que él había preparado y planes logísticos detallados para un secuestro después de la ruptura, con la intención final de aislarla permanentemente de la sociedad. Laura se dio cuenta de la heladora verdad: el mentor de hierro solo quería el control digital y la extorsión. Pero las verdaderas intenciones de Alex eran el secuestro y el aislamiento total, que podrían haber llevado a algo mucho peor. Los perfiles falsos y el ataque a Gabriel no eran el final de la obsesión, eran simplemente la fase 1 del plan de desaparición. La confrontación. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Alex estaba allí. Venía del cibercafé, probablemente regresando para revisar el servidor después de su fallido ataque. Su rostro era una máscara de furia y horror al vernos. «Tú». Y con él, rugió Alex, señalando a Gabriel. «¿Qué están haciendo?» «Es mío». «No soy tuya»,
Alex. Y esto, dijo Laura, sosteniendo el servidor y la pantalla de la carta abierta, es evidencia criminal. Lo sé todo. El mentor, el servidor, el plan, y tu verdadera intención. La mención de la carta y el servidor pareció desarmarlo. Su rabia se transformó en desesperación. Tú no entiendes. Y él es la plaga. Yo iba a salvarte, Laura. Yo iba a purificarte. Alex se abalanzó sobre Gabriel, intentando arrebatar el servidor. Se produjo un forcejeo violento en la oscuridad. Gabriel era más fuerte, pero Alex estaba poseído por la locura. Laura gritó, mientras Alex lograba golpearle el brazo a Gabriel, que soltó el servidor. El hardware cayó al suelo con un estruendo de plástico y metal. En el mismo momento, Laura activó el botón de pánico de su teléfono y lo dejó caer al suelo, la llamada al 911 activada. Alex, con la respiración entrecortada, levantó el servidor con ambas manos, intentando correr hacia la puerta, pero Gabriel se interpuso. Se acabó, Alex. Tu juego terminó. En un último acto desesperado, Alex lanzó el servidor contra la pared de cemento. El crack fue definitivo. El hardware se hizo pedazos. Las luces del monitor se apagaron. Toda la evidencia de sus crímenes y los del mentor había sido destruida. La policía llegó minutos después, alertada por el 911. Encontraron a Alex y a Gabriel forcejeando, y a Laura, en estado de shock, señalando los restos destrozados del servidor y la carta abierta en la pantalla de la laptop. Alex fue inmovilizado y arrestado por agresión, y bajo la evidencia de la carta y el acoso digital, por intento de secuestro. El cierre. La batalla digital y la obsesión habían terminado. La carta de Alex, aunque sin el hardware como prueba de la red completa, fue suficiente para que la abogada Victoria construyera un caso irrefutable de acoso y amenazas. Alex fue procesado. Gabriel pudo respirar tranquilo, el secreto de su hermano se mantuvo a salvo. En cuanto al mentor de hierro, sin su servidor central y con el miedo de que un activo, Alex, pudiera hablar, desapareció de Internet sin dejar rastro, su reinado de terror desmantelado. Laura y Gabriel salieron de esa prueba más unidos. La obsesión de un exnovio se había convertido en la lucha contra una conspiración, y la revelación de la verdadera intención de desaparecerla permanentemente fue el escalofrío que, paradójicamente, salvó sus vidas y su relación.